Hola, una nueva oportunidad de estar juntos para continuar con nuestro proyecto de reflexión diaria sobre las Sagradas Escrituras. Antes de abrir la palabra de Dios y encontrarnos con un mensaje que sea aplicado a nuestra vida, pidamos la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra revelada a través de la Escritura y te pedimos que ahora sea revelada a través de tu Espíritu a nuestra vida. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 9 del libro de Jueces hay un relato estilo parábola a través del cual los árboles pretenden elegir un rey. De manera tal que primero se le ofrece al olivo para que reine sobre los árboles, pero él dice, yo tengo que hacer mi aceite, no puedo hacer eso. Después le ofrecieron el reinado a la higuera, pero la higuera contestó que no podría dejar de hacer su dulzura y su fruto para reinar. Después le ofrecieron a la vid, ven, reina sobre nosotros, dice el versículo 12. Versículo 13, la vid respondió, ¿he de dejar de dar mi jugo que alegra a Dios y a los hombres simplemente para reinar sobre los árboles? Entonces los árboles rogaron a la zarza que ella reinara sobre todos los árboles, y la zarza finalmente dijo, si en verdad me proclamáis rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Qué enseñanza, aplicación encontramos detrás de esta parábola? Bueno, que el gozo del servicio está antes que la función. La misión es más importante que la función. Hay gente que se preocupa por tener un cargo, una función, cuando en realidad lo que tenemos que tener es una misión, un objetivo, un propósito en la vida. Y así como la vid, así como la higuera, así como el olivo, entendían los objetivos y propósitos por los cuales existían en esta parábola figurada, nosotros también tenemos que descubrir el propósito por el cual nuestra vida existe. La verdad es que algunos pasan en la vida casi sin sentido. No dejan huellas, no dejan marcas, no hacen aportes. Al contrario, simplemente son una carga para sí, para su familia y para la comunidad. Cuán importante entonces es descubrir que Dios tiene un propósito para todos nosotros. No importa el nombre, no importa la función, no importa el trabajo. Todos nosotros tenemos un propósito al pasar por esta vida. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo el propósito por el cual nuestra vida existe? ¿Es acaso nuestra vida relevante para nosotros y también para aquellos que se vinculan y se relacionan con cada uno de nosotros? El gozo del servicio y del cumplimiento de una misión están ante y más allá de cualquier otra expectativa. En este mismo capítulo, en el versículo 21, se habla de un personaje llamado Jotán, que escapó, que huyó, que se fue a ver y que se quedó allí por miedo de su hermano Abimelec. Después Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, apareció ese espíritu de discordia entre Abimelec y los hombres de Siquén, y los de Siquén se rebelaron contra Abimelec. 2 lecciones más para considerar y aplicar a nuestra vida. Una tiene que ver con esa disconformidad, con esa desarmonía entre hermanos. Dice que tuvo miedo de su hermano. ¿Será que da para tener miedo de nuestro hermano? Un hermano carnal, la familia, hermano, hermana, esposo, esposa, hijo. ¿Será que da para tener miedo?
¿Será que da para enemistarnos? Claro, si entre los de adentro se pelean, decía el escritor, mucho más los devoran los de afuera. ¿Será que realmente da para pelearnos entre hermanos? Para enemistarnos, para estar separados, distantes, alejados. ¿No será que tenemos que fortalecer los vínculos que tenemos entre hermanos? Apreciarnos, ayudarnos, sostenernos y soportarnos en el sentido de apoyo uno de los otros. Tal vez haya algo que mejorar, modificar o cambiar en la estructura de nuestros relacionamientos con los demás, especialmente con nuestra familia. De hecho, la Biblia dice que los de su casa, los de la familia, deben ocupar siempre el primer lugar. La tercera lección que quiero compartir con ustedes de este capítulo es la que ya leí y que habla de que después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, las cosas buenas son escasas y se terminan, las malas también. La humanidad es sumamente frágil como para que todo sea permanente. Tanto las cosas buenas, agradables, como las malas y las desagradables, comienzan y terminan. Parece que viviéramos bajo el imperio del mal y del pecado y que el mal no se termina nunca. Parece que se potencia, que se multiplica, que explota. Sin embargo, la maldad y el pecado tienen punto final. Ya tienen sentencia definitiva. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista, dice el refrán popular. De manera tal que si usted está sobrellevando injusticias, cargas o dificultades, sepa que en algún momento su mal, su dificultad va a terminar, porque la maldad no dura para siempre. Pero más allá de que en esta tierra la maldad, el pecado, el dolor, el sufrimiento tienen un límite, se achica, se amengua nuestro dolor, nuestro sufrimiento, más allá de la intensidad, de debilitar la intensidad de nuestro dolor aquí en esta tierra, más allá de apaciguar nuestros sufrimientos, más allá de encontrar maneras compensatorias de aquello que nos hace daño, Dios tiene la promesa, la seguridad para nosotros que el mal va a terminar. Más todavía, no solo existe la promesa de que el mal y el pecado van a terminar, sino que el mal no se va a levantar por segunda vez. No hay manera de que el mal vuelva a aparecer, de que el pecado vuelva a existir. Dios va a terminar con el pecado, Dios va a terminar con la miseria, con la injusticia, con la enfermedad, con la muerte y con todo lo que hace al mundo cruel en el que vivimos en nuestros días. Mientras Dios cumpla su promesa definitiva y el mal desaparezca para siempre, aprovechemos el tiempo que Dios nos da a fin de preparar nuestra vida para compartir con Él la eternidad. Y tengamos el gozo y la alegría del servicio como los árboles de esta parábola. Entendamos la fragilidad de la vida y por lo tanto cuidemos la vida en su fragilidad para que finalmente el bien triunfe sobre el mal y coloquémonos definidamente de parte de Dios de manera tal que cuando la maldad y el pecado terminen, nosotros podamos ser parte del bien que ha de perdurar para siempre. Si hay alguna cosa extraña, equivocada, errada, dañina, perjudicial, pecaminosa en tu vida, que debe ser quitada,
este es el momento de pedirle a Dios que Él nos permita tomar buenas decisiones. Queridos amigos, esto es Creer en sus profetas, que está dedicado a buscar la inspiración que Dios ha traído por medio de los profetas para un consejo oportuno allí en el tiempo de la palabra de Dios, los escritos inspirados, y también para nuestro tiempo. Y para esto tenemos la presencia del pastor Bruno Razo, que nos acompaña cada día. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Eber, con alegría, con gusto, con la necesidad de estar juntos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos y sobre todo con la palabra del Señor. Pastor, hemos estado mirando durante los días pasados la vida de un personaje que es bastante conocido del Antiguo Testamento, uno de los jueces que podríamos decir más destacó y que la Biblia dedica varios capítulos, que es Gedeón. Gedeón fue un líder que ayudó a desbaratar todos los ataques enemigos en su tiempo, ¿no? E incluso llegó a ser tan importante que algunos sugirieron que fuera rey, él no aceptó. Pero ahora en el capítulo 9 encontramos que Gedeón empieza a tomar algunas decisiones un poco extrañas, ¿no? Algunas decisiones posteriores de Gedeón resultaron en fracaso, resultaron en idolatría para Israel. Esto trajo consecuencias, no solamente para el pueblo, sino también para los propios descendientes de Gedeón. ¿Qué nos dice la inspiración al respecto? Voy a responder con una declaración de Patriarcas y Profetas la pregunta que me estás haciendo. Dice que Gedeón hizo un éfod y un pectoral que imitaban los usados por el sumo sacerdote. Su conducta resultó ser un lazo para él y su familia, así como para todo Israel. El culto ilícito indujo finalmente a mucha gente a abandonar por completo al Señor y a servir a los ídolos. Después de la muerte de Gedeón, muchos, inclusive su propia familia, participaron en esta apostasía. El pueblo fue apartado de Dios por el mismo hombre que una vez había destruido su idolatría. Qué tremendo. Gedeón como que empezó a jugar, ¿no?, con las cosas religiosas, simular y usar las cosas santas como seculares, ¿no? Y eso generó una distracción y una separación de Dios y un acercamiento y una aceptación a los ídolos. Claro. Vuelvo a algo que ya dije, cuando uno se desconecta de la fuente de luz y de vida, no importa la función, no importa la experiencia, no importa el conocimiento, no importa el cargo que tenga, desconectados nos vamos quedando sin vida y terminamos haciendo lo contrario de aquello que hemos pregonado con nuestra propia palabra. Y parece, pastor, que él no tomó en cuenta que estaba haciendo una especie de usurpación de funciones, porque el efod que él mandó construir y el pectoral eran solamente una atribución del sacerdote. O sea, el uso de estos elementos en su vestimenta, él lo manda a hacer. Parece que hay una tentación en el liderazgo. Sí, ¿no? o sea, fue un poco la simulación, fue un poco el usar las cosas sagradas para un juego, fue un poco el querer hacerse de, y por supuesto nada de eso fue positivo, porque Dios espera de nosotros que seamos auténticos, que seamos correctos, que seamos serios, que seamos fieles. Y él entró en la simulación, entró en el juego, entró en la burla, entró en la usurpación de algo que tenía un uso sagrado y lo transformó en un uso secular. Y bueno, las consecuencias quedaron registradas a la vista. Cuando uno toma algo que es legítimo, como estos elementos, ¿no? El efod y el pectoral, que eran legítimamente usados por el sacerdote, y lo toma y fabrica otro, digamos, una copia. Esto pareciera que tuviera la tentación de convertirse en un amuleto, ¿no? Parece que muchos cristianos en la actualidad toman algo que es legítimo, un símbolo, y lo convierten en un amuleto como si radicara el poder en esas cosas. Pero por eso el mandamiento dice que no nos hagamos imagen. Primero dice no hacerlas y después dice
no te inclines, no la respetes, no la adores. Claro. Dice, no, pero si es una imagen que supuestamente ilustra a Jesús, no es una imagen mala, no es una imagen fea, es una imagen correcta, está bien, pero no está bien que la adoremos, Claro. no está bien que reemplace, no está bien que ocupe el lugar. O sea, yo puedo tener una foto de mi esposa y no hay problema en que tenga una foto de mi esposa, pero otra cosa es que yo exprese cariño a esa foto, ande de la mano de esa foto, Claro. ¿cierto? No, es de mi esposa, a quien tengo que tener el cariño, el respeto, la honra, la fidelidad, no a la foto. Entonces, la gente termina reemplazando al verdadero Dios por una imagen del verdadero Dios, que al final termina siendo el Dios, es el amuleto. Es un elemento de suerte. Si lo cuido, si lo guardo, si lo llevo colgado en el pecho, Claro. si lo tengo acá, allá, entonces termina siendo un elemento de suerte. Y yo respeto a quienes creen así. Respetamos a todos, pero la palabra de Dios nos da la oportunidad de tener una relación, un vínculo y una adoración directa con Dios. Y verdadera. Ahora, ¿qué otras consecuencias funestas trajo la apostasía de Gedeón? También ese libro, Patriarcas y Profetas, dice que, olvidándose de todo lo que debían a Gedeón, su juez y libertador, el pueblo de Israel aceptó por rey a su hijo ilegítimo. Abimelec, quien para poder sostenerse en el poder asesinó a todos, menos uno de los hijos legítimos de Gedeón. Cuando los hombres desechan el temor de Dios, no tardan en alejarse del honor y la integridad. El aprecio por la misericordia del Señor los guiará a apreciar a aquellos que, como Gedeón, han sido empleados como instrumentos para beneficiar a su pueblo. El cruel proceder de Israel hacia la causa de Gedeón era lo que podía esperarse de un pueblo que manifestaba tan enorme ingratitud hacia Dios. Y yo debo saber que si hay algo así que más me cuesta aceptar de mí mismo y de otros, es la ingratitud. Claro. Porque a veces uno puede ser ingrato con alguien que fue ingrato contigo, que no debe ser así. Pero ser ingrato con Dios es duro de entender, y sin embargo lo hacemos. Entonces, tarde o temprano, el ingrato, tarde o temprano, el que se desconecta de la fuente, tarde o temprano termina apagándose, termina encendido en sus vicios, en sus pasiones. ¿Sí? Pero hay gente que no tiene a Dios y es buena gente. Sí, yo respeto a los que no tienen a Dios y tienen otros principios que ejercen en la vida. Pero los verdaderos principios, los que permanecen más allá de cualquier situación, toda obra de bien hecha en cualquier persona, aunque no crea en Dios, siempre proviene de Dios. Claro. Porque Dios es el autor del bien. Entonces, si puedo creer eso, si puedo confiar en eso, si puedo cultivar la relación con ese Dios, entonces nuestra vivencia en el camino del bien será fortalecida y será creciente y será en aumento. Sin embargo, quisiera volver a un punto importante. Gedeón, qué pena, al final de su vida cometió varios errores que desencadenaron en esto. El pueblo de Israel se molestó por todo lo último que hizo y dijo, bueno, vamos a ignorar a Gedeón. Colocaron como rey a un rey temporal, porque en realidad no fue algo definitivo y tampoco podríamos llamar que hubo un asentamiento de la monarquía. Eso fue simplemente un intento previo. Pero realmente las consecuencias de los actos de Gedeón, qué triste, ¿no? Pero ahí dice, la influencia. Cuando los hombres desechan el temor de Dios, no tardan en alejarse del honor y la integridad. O sea, mi victoria de hoy no me sirve para mañana, me sirve como ejemplo. O sea, si yo soy vencedor hoy, no garantiza que voy a ser mañana. Claro. Yo soy vencedor hoy, ¿por qué? Por mi unión con Dios. Entonces, para ser vencedor mañana, tengo que estar unido a Dios. Si me separo de Dios, no hay victoria, porque Él es la fuente de la vida y la fuente de toda victoria. Entonces, yo puedo ser un gran hijo de Dios hoy y mañana estar perdido. En la Biblia eso pasó muchísimas veces. Gedeón, aquí está clarito, también le pasó a Pedro. Una vez le preguntaron, ¿no?, a Pedro, ¿y quién es Jesús para ti?
el Hijo del Dios viviente. Lo que dijiste te lo reveló Dios. Un ratito después, un ratito entre comillas, Jesús le dijo, me voy a morir, para salvarlos tengo que morir. No, ¿cómo te vas a morir? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Instrumento de Dios, cortó la relación con Dios, se transformó en el instrumento del mal. Esta terrible advertencia, ¿no? Es para todos nosotros. Los invito de corazón a estar siempre conectados con Dios, fuente de amor, fuente de poder, fuente de vida, fuente de fe, fuente de esperanza. Ahora vamos a orar. Señor, te pedimos perdón porque a veces cortamos la relación contigo y te pedimos fuerzas para ser perseverantes en nuestra comunión, en nuestra confianza, en nuestra dependencia, en nuestra caminata y en nuestra fidelidad. Por favor, abraza fuertemente a cada uno y a todos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.